Verte, gracias por estar con nosotros siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo siempre te escucho también. Qué bien, qué bien. Yo también te veo. Yo también te veo con Julio César Pineda, el embajador, y unas entrevistas siempre muy interesantes, muy profundas. Sí. Bueno, tenemos varios temas. Por ejemplo, vamos a empezar por Turquía. ¿Qué significa que repite Erdogan? Me llama la atención que en un país donde sufrieron una inflación enorme, una devaluación terrible, problemas de economía y un terremoto que devastó una gran parte del país, y que vuelvo a repetir, bueno, ¿por qué los ciudadanos confían tanto en él? ¿Cómo repite esta fórmula, por favor? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Hay que partir de una consideración que es muy, digo yo, que tiene una significación muy importante, muy grande. El caso es que Turquía es un país sui generis, que tú no lo puedes medir con la misma vara con que tú mides a otros países como el nuestro, un país de estos europeos que tiene un nivel de, digamos, de adhesión a los valores occidentales. Pues Turquía es un país que, no, a pesar que no es árabe, es un país musulmán, es un musulmán particular que no, es sunita, es decir, no comparte esa visión radical del chiismo que vive en Irán. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, que es un país que no tiene una fortaleza en materia de valores democráticos y que al mismo tiempo convive en dos realidades. Una realidad que murió aparentemente en 1917-18, cuando se acabó el Imperio Otomano, cuando el Kemal Atatürk le convirtió a ese país, suprimió la religión de la conducción del Estado y pretendió darle una visión occidentalista o prooccidental a Turquía, frente a los, digamos, intentos de Erdogan de islamizar de nuevo a Turquía. Eso por un lado, eso tiene que ver justamente con esa mentalidad del pueblo musulmán que tiene en él encuentran una especie como de Atatürk, pues un padre de los turcos. Así fue Kemal Mustafa. Pero por otro lado, tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con la geopolítica. ¿Por qué interesa tanto el tema de Turquía? Porque Turquía geográficamente es la entrada y la salida del al mar Mediterráneo por parte de muchos factores geopolíticos de la zona, concretamente de Rusia. Y el conflicto ruso-ucraniano forma parte de esa dinámica en la que está envuelta Turquía. Por otro lado, Turquía misma, el propio Erdogan, quien ha asumido una postura de pretender convertirse en el abanderado del mundo musulmán, en el sentido de convertir a Turquía pues en la vanguardia de todo el mundo musulmán, independientemente de si son chiitas o son sunitas, pero sí de convertirse en el gran intérprete del mundo musulmán como un factor geopolítico de mayor importancia. Erdogan tiene eso en mente desde hace muchos años, a tal punto que su no ingreso a la Unión Europea, por ejemplo, definitivamente es miembro de la OTAN, pero es miembro de la Unión Europea, hace que Erdogan haya tenido que decir en un momento dado, bueno, si a mí no me quieren, si a nosotros no nos quieren, podemos adherir a Turquía a otros esquemas geopolíticos en la región, concretamente entendiéndose por ello a Eurasia, donde está China y está Rusia. Y está el mundo, y está Irán. Eso significa pues que es una especie como de amenaza, porque es que Europa tampoco puede aceptar la presencia de los musulmanes en la Unión Europea. Y bueno, el ingreso de Turquía a la Unión Europea pasa por una cuestión que se llama el consenso. Y hay un factor importantísimo, un factor político que siempre le va a decir que no, que se llama Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia y Turquía tienen un contencioso de decenas de miles de años, que eso no es nuevo y eso no es, digamos, eso no es novedoso, y eso forma parte de una dinámica que envuelve a esos dos países, tanto a Turquía como a Grecia. Y eso hace pues que Turquía se convierta en un país subgénero, un país muy particular, muy específicamente interesante. Y desde el punto de vista geopolítico, por un lado, pero también desde el punto de vista del significado que tiene Turquía para el mundo musulmán, cuando, repito, no siendo árabes porque son otomanos, son turcos, pero son musulmanes. Y eso hace que Turquía tenga una visión, una especie de presencia particular frente al mundo, tanto musulmán como el mundo occidental. Sí, fíjate, otro de los temas es lo que pasó hoy en España, lo discutimos con profundidad con Eduardo Fernández, lo que dice Pedro Sánchez, pero me interesa, por favor, bueno, sí, fue derrotada la soberbia, porque Pedro Sánchez fue demasiado soberbio. Pedro Sánchez se peleó con la estructura, con los varones del Partido Socialista, con Felipe González, con Alfonso Guerra y con otros más, a tal punto pues que hace unos meses atrás
el profesor Ramón Tamames, quien fue un líder comunista del Partido Comunista, fue candidateado por Vox como para desarrollar una moción de censura, que sabíamos, todo el mundo sabía que esa moción de censura no iba a tener efecto alguno porque el Partido Popular consideraba que era demasiado temprano justamente preparándose para este esfuerzo. Sin embargo, yo una discrepancia que tengo con varios amigos que han analizado el tema español, yo les digo, a Vox le salió cuadradito el juego. ¿Por qué? Porque ahí está el resultado electoral. Vox se potenció a nivel nacional en toda España. Y, perdóname, puedo decir lo siguiente, que Vox puede convertirse tarde o temprano en un factor decisivo en la política española. ¿Estarás o no estarás de acuerdo con ello? La política es así, eso está allí, no puedes cambiar lo que está allí sobre la mesa. Por otro lado, el gobierno de Sánchez, al asumir esa postura de aliarse con factores nacionalistas, con factores que no quieren a la monarquía española, con factores que niegan el acuerdo de la Moncloa, hace pues que el sistema político español le sonría al pasado, es decir, se reencuentre con ese pasado de 1936, 37, 38, 39, donde murieron 900.000 personas en una guerra fratricida sin ningún sentido. Como dice Antonio Pérez Reverte, fue una guerra en la que murieron más en la retaguardia que en el frente mismo militar, dice Pérez Reverte. Es decir, porque fue una guerra en la que la cainita, el sentimiento de cainita se hizo explosivo, y esta presencia de Podemos, del Bildu, del propio Partido Socialista, la facción que dirige Pedro Sánchez, han convertido a España de nuevo en el centro de una tensión que busca enfrentar al rey por un lado, y que busca también a dividir a los españoles aún más, entre los que son ricos y los que son pobres, entre las élites y los que no son élites, lo que es pueblo y frente a los que son ciudadanos. Y eso hace pues que yo estoy muy contento con lo que pasó. Yo creo que en la política hay que ser muy serios, y Pedro Sánchez no ha sido serio frente al tema de la ciudadanía y frente al asunto del Estado. Recientemente vi una conferencia que dio Alfonso Guerra hace unos 3 años atrás, donde dijo, presentando un libro suyo, hizo un juego irónico. Este es un libro que hay que tomar en cuenta porque el autor fue el que hizo este libro. Y todo el mundo se echó a reír, sí, porque es decir, yo hice este libro, no como otros, que unos hacen el libro y otros ponen el nombre, refiriéndose a Pedro Sánchez. Es decir, que le ponen hacen libros unos tipos y él le pone el título, el nombre de Pedro Sánchez. Exactamente. Ahora bien, creo que España va a respirar, creo que el rey va a respirar frente a la crisis que se le avecinaba de continuar en el poder, porque es evidente que estas elecciones municipales, que si bien es cierto no van a cambiar el Parlamento, pero el solo hecho de que Pedro Sánchez haya adelantado el juego electoral para julio 23, eso significa que tiene miedo a que la derrota hubiese sido muchísimo mayor en noviembre, diciembre. Es una madurez política lo que enseña, ¿no? Es una manera de decir las cosas. Tampoco es que ellos son unos guerrilleros del verbo. No, tampoco hay que también reconocerle. Él aprovechó las circunstancias para digamos, adornar, para endulzar la derrota. Es una manera de endulzar la derrota. Yo entiendo que los políticos tienen eso por costumbre, pues endulzar las derrotas. Pero los hechos están allí. Salió derrotado. Y eso es lo que importa en estos momentos. Y salió derrotado esa tendencia exclusivista, esa manía de querer cambiar, de querer escribir la historia a partir del surgimiento de ellos en el poder, esa manera de querer excluir a otros y vanagloriarse por este momento. Fue un boomerang, pues. Por supuesto, fue un boomerang. Mira, sí. Otro de los temas es Ucrania, donde el presidente de Ucrania ha hecho un gran esfuerzo, ha viajado por distintos países para lograr alianzas y defenderse contra Rusia. No sé si se está avanzando o no en temas diplomáticos entre Rusia y Ucrania. No veo resultados, ni ha bajado un poco, por lo menos el nivel de noticias y de bombardeos y todo, pero dime tú, ponme al día, por favor. Bueno, no, simplemente la guerra continuará mientras los contendores lo decidan. Todo conflicto tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Ningún conflicto dura para toda la vida. Por eso, por un lado. Por otro lado, la espiritualidad kieviana, como le llamamos, esa unión aguas abajo de los 3 pueblos, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, es una cosa que tienen más de 1000 años de existencia, esa espiritualidad, lo que hace que este conflicto que acaba de desarrollar, que impulsó de hace más de un año Vladimir Putin contra Ucrania, es una puñalada contra esa espiritualidad entre los ucranianos, entre los rusos y los bielorrusos, porque, ojo, los rusos no todos están de acuerdo con ese conflicto. Eso por un lado. Por otro lado, la economía rusa es una economía muy débil desde el punto de vista de su dimensión,
una economía que según los indicadores nos dicen pues que el Producto Interno Bruto es similar al de España o al de Portugal, para la dimensión de lo que significa la Gran Rusia y todo lo que ella dice que tienen en el armamento, etcétera, etcétera, es muy débil la economía. Y Napoleón Bonaparte siempre fue muy sabio cuando decía Napoleón Bonaparte que los conflictos se ganan, las guerras se ganan con recursos y más recursos. Sí, eso es así. Y cualquier cosa, así cualquier cosa. Bueno, Eloy, mira, te quiero recomendar una serie que tiene Amazon con Al Pacino, por cierto, se llama Hunters, Cazadores. Sí. Salió la primera, yo la vi, ahora está en la segunda parte, sí, que es unos que cazan nazis en el mundo y tienen algunos temas como el clipperboard, de los que se llevaron llevan a la realidad temas que son como de conspiración, sí, que no se sabe a la final si son o no, pero te la recomiendo, la vas a disfrutar. Y te recomiendo una serie, seguramente ya la viste, que se llama La Diplomática, un poco para entender cómo los conflictos se producen en el mundo sin queriendo, uno se encuentra con otras realidades totalmente distintas a los análisis que mucha gente hace sin saber exactamente lo que hay detrás de todo. ¿Te gustó el final? Me gustaría verla, pero contigo que me expliques la mitad, porque hay cosas que tú dices, bueno, que yo paso esto, pues tú no lo entiendes. Hay muchas cosas que son exageraciones, pero como película está bien. Está muy bien, ella hace tremendo papel. Sí, sí. Él se come el show. Así es. El diplomático, pero termina que nos dejó así como, bueno, ¿qué pasó aquí? Así es. Eloy, un placer siempre hablar contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. La invitación a ustedes. Eloy Torres, @Eloycito. Así es. Para los que lo quieran seguir en las redes. Internacionalista. Bueno, 6:57.